Este es el término más saludable para comer carne de res, al punto, 75% de cocción y 25% rojo en el centro. Y decidí hacer una reserva en el mejor restaurante argentino de la ciudad de Medellín para mostrarles cómo tiene que quedar un buen corte a término perfecto y más saludable de todos. Vamos a verlo. La carne argentina se considera la segunda mejor del mundo después del wagyu japonés. Y como no tenía plata para ir a Argentina, pues por aquí estoy. La carne wagyu japonés merece su propio video. Cuando lleguemos a 1000 comentarios, lo hacemos. Creo que reconoces la siguiente pregunta. ¿Qué término es al corte? Y como buenos montañeros que somos, siempre la pedimos 3/4, por favor. En inglés esto sería medium done y en español de otros lugares sería hecha. No sé qué tanto pedirán este término en otras ciudades, pero acá en Medellín somos así. El término más saludable para pedir la carne de res es al punto o medium rare en inglés. Pues si ingerimos la carne demasiado cruda, corremos el riesgo de que tenga bacterias y parásitos que pueden incluso llegar a infectar nuestro cerebro, haciendo huecos en él, dándonos demencia y llevándonos hasta la muerte. Pero si la cocinamos demasiado, perderá todas sus propiedades nutritivas y no tendrá ningún aporte significativo hacia nuestro organismo. Además, cuando se quema, genera sustancias que son cancerígenas. Ya te querés ir. Más importante que el término en el que la carne es más saludable de consumir es comprender si consumir carne de res es saludable en primer lugar. Existen muchísimos mitos que tenemos que desmitificar y otros mitos que tenemos que confirmar. Son realidades. Lo que no cabe duda es que la carne de res es deliciosa. Y antes de hablarte como médico al respecto, veamos qué opina la gente. Quiero que comprendas mejor cuál es la perspectiva general del público sobre la carne de res y su consumo. Estamos con estos parceros de Menató Bacana y les vamos a preguntar su opinión sobre la carne. Do you guys eat meat? What do you think about it? I eat meat. I didn't eat meat for a little bit, but I went back to eating meat. It was good. Why did you not eat meat for a while? I just thought I'd try it, see what everything was about. But after doing it for a little bit, I felt not any crazy much better. So you were actually vegan? I was vegetarian. Vegetarian. Yeah. All right. You guys? Yeah, I was pescatarian for like maybe 2 years. Really? But yeah, I didn't see a difference, and just to test my self-control a little bit. Same, yeah. I eat meat now, but I didn't eat meat for a couple of years. But I like steak too much. Yeah. Steak is good. Right now I don't eat pork. Eat pork, but steak or beef, chicken, it's all good. Bueno, estamos con Pili y le vamos a preguntar su opinión sobre la carne, si la consume, si no, por qué sí, por qué no, si cree que es buena o si es mala. ¿Qué opinas? Pues yo pienso que la carne es buena porque es un aporte proteico interesante que no encontramos en otros alimentos. Dejé de consumir la carne roja solo como por pereza y ya lo que como es pollo y cerdo. ¿Y por qué carne roja no y los otros sí? No sé, yo creo que de un tiempo para acá me empecé a cansar, pero no tengo pues como ningún motivo en especial. A mí me parece que es buena, pues porque es fuente de proteína y pues tenemos que tener proteína en nuestro cuerpo y pues es de base a carne animal. ¿La consumís diario, frecuente, semanal? ¿Cómo haces? Sí, diario. Manolo es médico, para aclarar. Bueno, yo pienso que es un alimento muy importante, equilibrado más que nada, que aporta con las proteínas necesarias para el desarrollo de los músculos y claro, siempre y cuando haya una dieta balanceada, ¿no? Sumo. ¿Buena para la salud, mala? Ay, buena. Ajá, ¿por qué? Y ahora que ya vimos la opinión de la gente, descubramos la verdad médica sobre el consumo de carne de res. Pero primero quiero recordarte que en el link de la descripción te regalo 7 clases de mi curso sobre cómo vivir de YouTube. Haz clic ahí y yo mismo te enseño hoy. Perdona esta corta pauta publicitaria, continuemos. Los humanos modernos evolucionamos y nos diferenciamos genéticamente de nuestros ancestros más cercanos desde hace más de 300.000 años. Haber aprendido a hablar apenas hace 50.000 años, nuestras muelas del juicio y un apéndice que solo sirve para dar apendicitis son pruebas de que todavía seguimos evolucionando según el entorno en el que nos encontremos y las nuevas necesidades biológicas a las que nos enfrentemos. La lógica de que tu cuerpo fue diseñado originalmente para comer solo un determinado tipo de alimento y que tiene que comer ese tipo de alimento por el resto de la eternidad simplemente es una lógica mala. Si no quieres saber por qué, puedes adelantar el video al siguiente capítulo en la barra del tiempo en donde hablaremos sobre los increíbles beneficios que tiene la carne. Pero si quieres aprender por qué nuestro cuerpo es una máquina perfecta, capaz de todo, continúa mirando. Se cree que los antepasados de todos los animales del mundo, incluidos a los mamíferos, fueron carnívoros en algún punto de su historia.
comedores de carne. Sin embargo, hoy en día innumerables animales han evolucionado para convertirse en herbívoros o comedores de plantas y pasto. La estructura de nuestros dientes demuestra que los humanos somos omnívoros. Estamos diseñados anatómicamente para comer tanto animales como plantas. Tus dientes incisivos, los 4 dientes frontales, los molares y premolares, tienen el diseño de dientes herbívoros, anatómicamente perfectos para cortar y triturar plantas. Pero tus dientes caninos, los afilados que parecen de vampiro, están diseñados para desgarrar carne. Y no solo tenemos a nuestros dientes para comprobar que somos una máquina capaz de todo, también tenemos a nuestro intestino. Evolutivamente, el tamaño del tracto digestivo de cualquier animal depende del tipo de dieta que lleve. Cuanto más rica en calorías sea la dieta, menos tiempo se necesitará para la digestión y la absorción de nutrientes. Es por esto que el intestino de los carnívoros es un intestino corto. Por otro lado, los animales herbívoros necesitan comer muchísimas plantas para satisfacer sus necesidades calóricas diarias, y sus sistemas digestivos tienen que trabajar muchísimo más para poder extraer adecuadamente los nutrientes de su alimento. De ahí que su intestino sea muchísimo más largo que el de los carnívoros. El intestino de los humanos no es tan largo como el de una vaca, ni tan corto como el de un tigre. Está diseñado para poder digerir y absorber los nutrientes tanto de plantas como de carne. Tenedme paciencia, este rompecabezas de información está a punto de encajar. Anatómicamente necesitamos carne y plantas para ser saludables y permitirle a nuestro cuerpo funcionar correctamente. Si solo comemos plantas, nuestro intestino no es lo suficientemente largo para aprovecharlas bien, por lo que tendríamos que aumentar muchísimo su consumo para llegar a las calorías necesarias diarias y ser muy cuidadosos en suplir bien nuestras necesidades de grasa con grasa vegetal, proteína con proteína vegetal y limitar al máximo nuestro consumo de carbohidratos. Esto es bien difícil cuando solo se ingieren alimentos que provienen de las plantas. Por el otro lado, si solo comemos carne, nuestro cuerpo la retendrá en nuestro organismo más tiempo del necesario, pues nuestro intestino es más largo de lo que requiere la carne para ser aprovechada. Sufriremos entonces de constipación y otras condiciones que no son nada buenas para nuestro metabolismo, como veremos más adelante. Los humanos estamos naturalmente diseñados para tener que ingerir ambos tipos de alimento. No obstante, existe la dieta vegana, en donde las personas no comen absolutamente ningún tipo de producto derivado de animales, incluyendo la carne, el huevo y la leche. Y también existe la dieta estrictamente carnívora, en donde solo se come carne. Jordan Peterson es un psicólogo muy famoso que sigue este tipo de dieta estrictamente. La tecnología moderna y los suplementos permitieron ambos tipos de dieta, pues ninguna de las dos es natural, y si no existieran los suplementos dietarios, no sería posible llevarlas a cabo de forma saludable, a ninguna de las dos. Si quieres aprender más al respecto sobre cualquiera de estas dos dietas, déjame saber en la sección de comentarios, ya sabes qué pasa cuando lleguemos a 1000. Son 4 tipos de carne los más consumidos mundialmente: la carne roja, la carne blanca, el pescado y los moluscos y otra comida de mar. En este documental voy a hablar sobre la carne roja. Empecemos por sus beneficios. La carne de res y venado tienen la más alta concentración de hierro en el mundo, hasta 5 miligramos de hierro por cada 100 gramos de carne. Resulta que cerca del 30% de la población humana sufre de anemia, y en su mayoría esta anemia es por deficiencia de hierro. No ingieren el suficiente hierro, sus glóbulos rojos se van dañando y les da anemia. Los hombres adultos necesitamos 8 miligramos de hierro diarios, pero las mujeres adultas 18 miligramos de hierro diarios. Las mujeres pierden mucho hierro durante sus días de sangrado en la menstruación. Asimismo, las mujeres embarazadas pueden llegar a necesitar hasta 27 miligramos de hierro diarios. Siendo así, el consumo de carne roja puede ser verdaderamente beneficioso para ayudar a suplir las necesidades de hierro en mujeres adultas y embarazadas. Además de lo anterior, la carne roja es rica en vitamina B12, también conocida como cianocobalamina, esencial para evitar una condición conocida como anemia megaloblástica. Esta vitamina mantiene sanos a los nervios y se utiliza para el mantenimiento del ADN en todas las células de nuestro cuerpo. Es una vitamina esencial que nosotros no producimos y obligatoriamente tenemos que ingerir. Te va a ser útil saber que solo se puede obtener esta vitamina del huevo, productos lácteos o carne animal. Hay algunos animales rumeantes que gracias a la fermentación que ocurre en su estómago pueden producirla también, pero los humanos no hacemos esto. Gracias a Dios, lo que sí tenemos los humanos es la ciencia para que también tengamos suplementos y podamos adquirir esta vitamina sin que provenga necesariamente del alimento.
Además de esto, la carne roja es rica en vitaminas y minerales como el zinc, el selenio, la niacina, la vitamina B6 y el fósforo. Y es buenísima y necesaria para el mantenimiento de unos huesos fuertes y saludables. Pero por desgracia, aquí llegué a la parte controversial de mi video. El excesivo consumo de carne roja se ha asociado en múltiples estudios serios e importantes con el desarrollo de dos enfermedades desastrosas: el cáncer de colon y la demencia. No obstante, el principal tipo de carne roja involucrada en estos estudios fue la carne roja procesada, es decir, las salchichas, los chorizos, los embutidos en general. Estos son malísimos para la salud. La carne roja procesada ha demostrado también evidencia científica frente al desarrollo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Es rica en un montón de cochinadas y basuras, llena de sales y conservantes y aditivos y colorantes que son malos e irritativos para nuestro cuerpo y pueden producir cáncer. En especial se ha visto una asociación con el cáncer de colon. Pero ojo, es diferente una chatarra y basura de un embutido vuelto nada lleno de basura a comparación de una carne bien preparada, sin ningún tipo de conservante, natural, fresca, bien cocida, al término que debe ser. Estas dos cosas son supremamente diferentes y muchos estudios engloban el concepto de carne roja como si fuera el mismo. Ahorita vamos a ver más al respecto, eso es un problema. En lo personal, yo consumo carne roja en moderación, no más de 100 gramos diarios, lo equivalente a 700 gramos a la semana. Eso sí, cero carnes procesadas, nada de salchichas, embutidos y cosas así. Y me aseguro también de que el término de mi carne sea al punto. Esto evita que tenga bacterias y parásitos como el cisticerco, que puede llegar a ser mortal y hacer huequitos en el cerebro, y al no estar quemada tampoco, pues no va a producir agentes cancerígenos como la acrilamida, hidrocarburos aromáticos policíclicos o PAHs por sus siglas en inglés, y aminas heterocíclicas o HCAs por sus siglas en inglés. Pero las recomendaciones oficiales son diferentes a lo que yo consumo. Estas limitan el consumo de carne roja a 70 gramos diarios, pero estos artículos se basaron en estudios que consideraban a las carnes procesadas, las cuales sin duda son muy tóxicas para el cuerpo, junto con las otras como si fueran la misma cosa. Es decir, para ellos era indiferente si alguien estaba consumiendo salchichas o embutidos o se estaba comiendo un solomito o una puntadianca bien hecha. A mi criterio, falta mucho estudio para poder limitar el consumo de carne roja de buen origen y bien cocinada a este nivel, pues tiene muchos beneficios también. Esto ocurrió principalmente porque en 1980 comenzó la condena de la carne roja por su alto contenido de grasa saturada, sugiriendo limitar su consumo a menos del 10% de la dieta. No obstante, han salido nuevos artículos como este que proponen lo siguiente: los lácteos enteros, la carne roja sin procesar y el chocolate amargo son alimentos ricos en grasa saturada con una matriz compleja que no están asociados con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, según ellos. Sugieren también que el consumo de carbohidratos junto con la carne roja es el verdadero catalizador de los efectos nocivos en la salud que venimos viendo a lo largo del tiempo en el consumo de carne roja. Es decir, no es lo mismo comerse una puntadianca con una papa y un arroz o papas fritas que comerse la puntadianca sola. Esta es mucho más mala que esta. Estos artículos dicen que la totalidad de la evidencia disponible no respalda una mayor limitación de la ingesta de carne. Es por esto que no está mal de vez en cuando comer este delicioso pedazo de grasa saturada en mi carne. Si elimino los carbohidratos de mi dieta, esa grasa va a servir para producir energía en mi cuerpo. Obvio que la grasa saturada no es la mejor fuente de energía que proviene de las grasas, pero para ahondar más sobre esto tengo un documental sobre la dieta cetogénica que deberías ver. Para resumir un poquito este tema y evitar cualquier confusión, no es que tu dieta se vaya a basar en gordos de puntadianca todos los días, pero si lo haces de vez en cuando no hay un problema significativo. Eso sí, los carbohidratos que ingieras tienen que venir de fuentes saludables vegetales, nunca de panes refinados, harinas refinadas en general como pasteles, etc. Aún así quiero recordarte que todo en exceso es malo y que el mejor tipo de dieta es una dieta rica en grasas saludables, proteína, muchísimos vegetales de hoja verde, cero carbohidratos refinados, cero jugos y poca fruta. Y si estabas feliz hasta este punto del video y ya te pusiste bravo conmigo porque no estás de acuerdo con lo de la fruta y los jugos, te recomiendo ver mi documental corto sobre la dieta perfecta antes de criticarme en los comentarios. Sé que puedo estar cambiando creencias cuando digo que los jugos son malos y que la fruta hay que limitarla, pero por favor, mira el documental antes de conversar conmigo en la sección de comentarios. Y ahora la parte más importante de este video: compartilo por favor por tus grupos de WhatsApp, por Instagram o tu aplicación de mensajería favorita si aprendiste
aprendiste algo nuevo. Solo con eso me ayudarías muchísimo para poder crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de YouTube, es a lo que me dedico tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que empieces hoy mismo. Yo te enseño. El link está en la descripción de este video. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final. En Tubi Digital cuento con una gran biblioteca de documentales cortos como este. A continuación vas a ver 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.